la confrontación de planes y estrategias. Dice Éxodo capítulo 1, cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran un total de 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos los que habían llegado de Egipto. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por eso por todo Egipto, había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Escuche bien. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, para humillarlos, los egipcios le pusieron a las órdenes capataces y los obligaban a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. ¿Cuántos dicen amén? Dice, tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta les pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de esas se llamaba Sifra y la otra se llamaba Puá. Las 2 eran hebreas. El rey de Egipto, Faraón, les llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace niño o niña. Si nace niña, déjenla vivir, pero si nace niño, mátenlo. Pero Sifra y Puá respetaban a Dios, así que no obedecieron las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Y las 2 mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias, al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas sin nuestra ayuda. Como Sifra y Puá honraron a Dios, Él les trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto le ordenó a todo el pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Hasta aquí leemos cuánto dicen amén. Hermanos queridos, quiero hablarles sobre la confrontación, como le dije, de planes y estrategias. Esta es la historia de Israel en una parte. Cuando ellos llegaron a Egipto, en realidad primero llegó José. Si usted recuerda un poquito la historia, fue vendido por sus hermanos, fue maltratado, fue llevado por los ismaelitas, fue llevado por uno, por otros, estuvo trabajando para una casa como una especie de sirviente, luego estuvo en la cárcel, fue puesto de la cárcel como conocido de soñador e interpretador de sueños. Entonces, intérprete de sueños, soñador de sueños. Entonces lo mandaron junto a Faraón como un primer ministro o como un príncipe debajo de Faraón, a organizar todo, y fue así que él prosperó, hizo prosperar Egipto, y un día su familia, sus hermanos y todo lo demás fueron a Egipto y a pedir comida porque había gran hambre y necesidad en Canaán.
y resulta que el que estaba delante de ellos era el hermano que al principio no reconocieron, el que habían vendido. Luego se dio a conocer y se alegraron. Entonces José mandó a llamar a toda la familia, al padre, a todos sus hermanos, sus esposas, para que vuelvan a Egipto. Y ahí dice la palabra que van todos los hermanos, van a Egipto y se quedan a vivir allí. Pero pasó el tiempo, escuchen, le estoy resumiendo un poquito, pasó el tiempo y se quedaron en ese lugar, pero ya no eran José y los hermanos los ministros o Israel los principales, sino que fueron trabajando y quedando como esclavos. Estaban en Egipto esclavizados por los egipcios y vemos, hermanos queridos, algo muy interesante. El enemigo no descansa, ni se cansa. Aquí en la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento, Faraón es tipo de diablo, Egipto es tipo de mundo, y allí estaba el pueblo de Dios, bajo el poder, bajo la autoridad de Faraón, tipo de diablo, bajo la obra del diablo, y estaban siendo esclavizados en un lugar que supuestamente fueron para recibir la prosperidad que tenían o que necesitaban porque le faltaba en su tierra. Pero escuchen, el enemigo cuando pierde una batalla, lo primero que hace es ir a prepararse y a tramar una estrategia y a fortalecerse para organizar la siguiente batalla. El diablo no pierde una batalla con nosotros y se va a el hospital psiquiátrico porque le agarra una depresión profunda, sino que aumenta su maldad porque es malvado, aumenta su maldad y vuelve a formar y a preparar la próxima batalla contra nosotros. Hermanos queridos, el enemigo no descansa, no se toma siestas. El enemigo está bien concentrado en lo que tiene que hacer y pierde las batallas. Pero cuando pierde una batalla, le repito, lo que hace inmediatamente es a reunirse en su lugar, en su abismo, en el lugar de las tinieblas, a organizar la próxima batalla contra el pueblo de Dios. Hermanos queridos, tal vez nosotros ganamos una batalla y nos quedamos festejando, nos distraemos y pensamos que hemos ganado la guerra cuando solo hemos ganado una batalla. Es importante, pero es una batalla de tantas. Recuerdo estar viendo un resumen deportivo hace un tiempo y estaban contentos porque hicieron un gol y estaban todos contentos. El arquero fue a saludarlo, se fueron todos al lado de la cancha, ya casi a la salida, se abrazaron todos y después contentos estaban deleitándose del gol que habían hecho y cuando sacaron del medio el arquero volvía caminando así, pensando que al gol que le había así, por arriba le tiraron el pelotazo adentro del arco y no le duró ni 15 segundos el festejo, le hicieron un gol a los 15 segundos. Y a veces nosotros, hermanos queridos, así estamos festejando, oh, qué victoria que nos dio, pum, y el diablo nos está metiendo goles. Y nosotros nos quedamos a festejar y el diablo ya prepara la próxima batalla. Hoy tuvimos una victoria, no le estoy desanimando, hermano, no le estoy, a lo que a Camila, Seba que dieron testimonio, quiero decirle que han ganado esta batalla, pero quiero que sepan que el enemigo fue a preparar la próxima estrategia. Y quiero decirle que en la próxima batalla también va a perder. En la próxima batalla también va a perder. Y en todas las que sigan van a perder. Pero hay que batallar, hay que enfrentarlas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, hermano, que nosotros tenemos que entender que las batallas se ganan, pero hay que prepararse para enfrentarlas y confrontarlas con el poder y la autoridad de Dios. Nosotros debemos estar permanentemente, escuche, en una actitud de guerra. Debemos estar permanentemente alabando, orando, reprendiendo y metiéndonos espiritualmente en los cuarteles del enemigo para descubrir cuáles son sus estrategias y para desarmárselas. ¿Cuántos dicen amén?
En la palabra de Dios hay un montón de momentos que cuando el pueblo clamó, oró, buscaron a Dios en oración, en clamor, le llamaron a los sacerdotes, a los profetas, a los hombres de Dios, le dijeron, vamos a orar para que Dios nos dé victoria, para que pase algo poderoso. Cuando se pusieron a orar, hermanos queridos, dice la palabra que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, envió a su ángel para confundir. Envió al ángel de Jehová para que los mismos enemigos se peleen entre sí y se destruyan. Por ejemplo, Sennacherib. Cuando Sennacherib, el rey de Asiria, le declaró la guerra al pueblo de Dios, hermanos queridos, dice que recibieron las cartas diplomáticas que decían, le vamos a destruir. Entonces el pueblo llevó al altar las cartas que le declaraban la guerra y se pusieron a orar y se pusieron a clamar. No se pusieron a quejarse, no se pusieron a angustiarse, no empezaron a criticar a Dios, no se pusieron en la situación equivocada. No se amargaron, en el sentido que en realidad sí se amargaron, pero no se quedaron en la amargura, sino que actuaron como un verdadero guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay que hacer es actuar como verdaderos guerreros en el momento que la situación está mal. Llevaron las cartas, oraron a Dios, clamaron a Dios, y dice que el pueblo el pueblo enemigo se confundió entre ellos, porque Dios puso confusión entre medio de ellos y se mataron entre ellos y murieron 185,000 enemigos, solamente sin que el pueblo pelee. Entre ellos se pelearon. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que estar en esta actitud de guerra y ordenar en el nombre de Jesucristo de Nazaret: confundo al enemigo, confundo a los gobernadores de las tinieblas, confundo a los principados que me atacan. En el nombre de Jesucristo, Señor, envía tu ángel que los confunda, que los haga perder y que se maten entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me contaron los hermanos de Avivamiento de Colombia. Fue conocido. Algunos hay partes creo que están grabadas. Pero dice que entraron a robar. Imagínense, la ofrenda, el diezmo y los pactos de 20,000 personas. ¿Sí? Vienen camiones para llevar esa ofrenda. Y resulta que están ahí, escuchen, estaban en el culto. Puertas gigantes que dan a la avenida. Y se metieron entre ellos, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Habían entrado como grupo comando para robar las ofrendas. Hermanos queridos, dicen que algunos escucharon disparos, algunos no sabían qué estaba pasando, pero otros ni se enteraron. Pero se confundieron entre ellos, se creían que le estaban disparando y se estaban disparando entre ellos. Por supuesto, nadie le pasó nada de la iglesia y salieron corriendo, huyeron. Creo que algunos se fue herido. Hermanos queridos, Dios los confundió. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que estar en actitud de guerra. Usted tiene que estar orando, clamando, adorando, exaltando el nombre del Señor y ordenándole al espíritu de la confusión, ordenando al espíritu de muerte, quien sea que le está atacando, al espíritu de mentira, del robo, que se vaya fuera en el nombre de Jesucristo. Yo le decía a alguien, hermano, hay semanas difíciles. Como la otra semana, una semana difícil. Yo le decía a Pablo, estoy 0,000 motivación. No me motivaba nada. Comencé a hacer las cosas por inercia. Hermanos queridos, yo no sé cuánto le ha pasado. No tenía ganas, digo, ¿qué sería lo bueno que yo podía soñar? No sé. Y decía, a ver, no me motiva. No me motivaba nada. Me levantaba porque me tenía que levantar. Como que uno está a veces en piloto automático. Pero lo único que yo podía hacer, lo único que me quedaba capacidad para entender, es cuando hablaba así medio desganado. Decía, te reprendo, Satanás, te reprendo y te vas fuera en el nombre de Jesús, te reprendo, te vas, te llevas todo en el nombre de Jesús. Y hermano querido, todo eso que trajo el enemigo, por un camino vino, por 7 se fue. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, así tiene que tener usted el espíritu, así tiene que tener el espíritu de guerra. Porque hay momentos de dificultad, hay momentos difíciles. Y aquí, hermanos queridos, el pueblo estaba siendo cada vez más golpeado, cada vez más oprimido, cada vez con estrategias en contra cada vez más grandes. Pero dice la palabra que eran cada vez más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez se multiplicaban más. ¿Cuántos dicen amén? Tenían un espíritu diferente.
Y ese es el espíritu que tenemos que tener los hijos de Dios. Hermanos queridos, tenemos que convencernos que el enemigo, escuche, mire esto que es muy importante, le voy a tratar de explicar, porque el enemigo trabaja de esta manera. Él maneja, él usa la estrategia, y ahora vamos a ver cómo la contrarrestamos. Escuche, lo he leído, después le voy a mandar, tengo un WhatsApp, porque encontré la figura, por eso lo voy a mandar. Cómo el enemigo trabaja. Y es algo que Dios nos mostró, y en un libro lo encontré que lo muestra cómo trabaja. Muy interesante. Porque el enemigo lo primero que hace, escuche bien por favor, ¿cuál es su estrategia? Él hace creer que no tiene nada que ver con lo que nos pasa. Él dice, nada tiene que ver el diablo, este no es el diablo. Cuando vos decís, en medio de una circunstancia crítica, difícil, este no es el diablo te empezó a ganar. Porque es Él el que opera. Todo don perfecto, todo regalo perfecto viene del Padre de las luces. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y aun cuando nosotros andamos en la carne, andamos caminando por el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque no dicen, no, es el diablo, es Dios o la carne. Pero cuando andamos en la carne, andamos en el camino, andamos en la dimensión y en el reino de las tinieblas. No hay tres reinos, hay dos. La carne, cuando andamos en la carne, caminamos en el reino de las tinieblas. Y el enemigo te dice, no, yo no tengo nada que ver. Es natural, es normal. Es normal que pase, esto no es, yo no soy, es la situación, es fulanito, es menganito, es esto, lo otro, lo primero que hace, y después le voy a mandar ese WhatsApp, porque es muy interesante, lo primero que hace, dice, yo no tengo nada que ver, en la enfermedad tuya yo no tengo nada que ver, en tu desánimo no tengo nada que ver, en tu duda no tengo nada que ver, en tu enojo no tengo nada que ver, en la pelea familiar no tengo nada que ver, en tus accidentes, deudas, miserias, dificultades, yo no tengo nada que ver. Es que te falta oración, es que te falta autoridad, es que te falta esto, que te falta lo otro, orás poco, ayunas poco. Entonces nosotros empezamos a hacer las cosas que el diablo nos enredó, ya nos metió en su juego. Y en lugar de confiar en la gracia, ¿cuántos confían en la gracia de Cristo? La gracia es lo que Dios nos da porque si nada hicimos para merecer nada. Hermano querido, a veces que yo oro, clamo, pido, suplico, ayuno, busco y vengo aquí y esto es una heladera. Y hay veces que ando por ahí en la carne o ando flojo espiritualmente en la oración, en la alabanza, no sé, en algún área. Y vengo aquí diciendo, bueno, Señor, que confío en ti. Y es como que es el momento indicado. Porque es Dios cuando empieza a operar, cuando empieza a obrar, cuando empieza a tocar, cuando empieza a hacer su obra. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque es la gracia, no es lo que nosotros hacemos. El diablo te empieza a decir, yo no tengo nada que ver, sos vos. ¿Oraste poco? ¿Cuánto oraste? 2 horitas nada más a la semana, te falta oración. ¿Hace cuánto que no ayunás? Y nosotros creemos que es por las obras. Y no es por las obras, es la gracia de Cristo que nos alcanza. Amén. Entonces, hermano, esa es una estrategia. El diablo dice, no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver, y nos echa el fardo a nosotros, como decimos. Y es el mentiroso. Él es el que miente, es el que hace lo incorrecto. Escuchen. Pero también hace otras cosas, ¿sí? Y es establecer, afirmar y sellar en nuestra mente, escuche, cosas negativas, erróneas, distorsionadas, para que nuestra mente se nuble. Filipenses 4:8. Todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo positivo, podríamos simplificar un poquito, se lo estoy diciendo con mis palabras. Dice, en esto pensad. Es decir, que nosotros tenemos que
hacer de lo nuestro para pensar lo positivo, lo bueno, lo agradable, lo que merece virtud, porque automáticamente el enemigo pone sobre nosotros y trata de sellar con fuego pensamientos de derrota, de fracaso, de angustia, de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Las dos cosas que opera el enemigo. Ahora, por eso le estoy hablando de la lucha de estrategia, porque si el enemigo pone una estrategia, nosotros vamos a poner la que el Señor nos dice. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el perfil del pueblo de Dios. Número 1, se lo marco para que usted se conozca, para que usted sepa, somos un pueblo perfecto. No hay nadie es perfecto. Primera de Aristóteles 1:1, no, nadie es perfecto, empieza a decir. Pero hermano querido, la palabra del Señor dice que Dios Jesucristo nos hizo perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el que está en nosotros. Y a mí me gusta mucho, especialmente en el Antiguo Testamento. Dice 70 descendieron. Y el Señor me dice 70 no es casualidad. 70 es 10 veces 7. 70 es 10, el número completo. 7, el número perfecto. Es decir, la gente indicada, el grupo perfecto que Dios quería que desciendan a Egipto, descendieron con un propósito. Y hermanos queridos, aquí yo estaba mirando esto y el Señor me decía, y me puse a investigar, es muy interesante sobre el tema de los números en la Biblia. 3 veces santo, ¿sí? Obviamente el 666 conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 70 es completamente perfecto. Descendió un pueblo especial, el pueblo de Dios, aunque eran 70, era un pueblo especial, escogido, elegido con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo que estaba preparado para grandes cosas, un pueblo que tenía un llamado para hacer una gran y poderosa nación. Eran exactamente los que tenían que ser. 10 de 7, eran 70 que descendieron a un lugar, a Egipto. Pues descendieron porque estaba más al sur. Descendieron para encontrar allí algo que Dios tenía para sus vidas. Hermanos queridos, la Biblia nos dice que Jesucristo nos hizo perfecto. Nosotros debemos ser o somos lo que Dios hizo de nosotros. En Cristo fuimos lavados, en Cristo fuimos perfeccionados. Hermano, el pueblo de Dios no es cualquier pueblo, es un pueblo que es completo, es un pueblo que tiene sabiduría, es un pueblo que tiene entendimiento, es un pueblo que tiene autoridad, es un pueblo que fue escogido. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por el pueblo, pagó por la iglesia, pagó por el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo nos hizo de tal manera que aquí aparece en la Biblia un pueblo perfecto. Hermanos queridos, cuidado con levantarse contra el pueblo de Dios. Cuidado con levantarse contra la iglesia de Cristo, porque es un pueblo perfecto, elegido por Dios, no porque tengamos virtud, porque al contrario, dice la palabra, los elegí porque eran el pueblo más insignificante de toda la tierra. Era el pueblo que no tenía en sí mismo lo necesario para ser grande, entonces yo puedo glorificarme en ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos eligió a nosotros, hermano querido, lo que estábamos como los de David. A mí me encanta la historia de David, porque David, cuando formó el ejército de los valientes, los que vencían a decenas y a centenas, los que agarraban un cuchillo y entraban a matar enemigos hasta que el cuchillo se les pegaba en la mano, primero ese gran valiente que destruía cientos y miles, primero era uno que estaba metido en la cueva, muerto de angustia, endeudado y en aflicción de espíritu, dice la Biblia. Eran los de Adulam. Hermanos, Dios eligió a los que estábamos en Adulam y nos hizo perfectos para grandes cosas. Alguien diga amén, amén, amén y amén. Hermano, éramos mamarrachos, pero Dios nos hizo perfectos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que saber. Usted tiene que saber quién es. Usted es un pueblo perfecto. ¿Pero qué tengo de perfecto? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos hizo perfectos. En Él fuimos perfeccionados. En Él fuimos
revestidos, fuimos santificados. En Cristo somos renovados día a día. Gloria al nombre de Jesús, un pueblo perfecto. Ese es el perfil de la iglesia. Versículo 7. Escuche, dice la palabra, muy interesante. Le digo la segunda cosa. Es un pueblo fuerte. Es un pueblo fuerte. El pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo fuerte. Dice, se están volviendo, versículo 7, llegaron a ser un pueblo muy fuerte y poderoso. Los cristianos somos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos fuerza, hermano. ¿Sabe lo que hace la gente? Trabaja de lunes a viernes y está... llegó el viernes, el sábado, tienen que descansar, tienen que dormir, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. El domingo, tengo que comer un asadito, descansar, tengo que dar una vuelta al perro, tengo que descansar. Mi mente está embotada, así están, hermano. Pero nosotros los cristianos, nosotros el pueblo fuerte del Señor, trabajamos de lunes a viernes y el sábado comienza nuestro trote, amén. Comenzamos a servir a Dios, comenzamos a trabajar y vamos aquí y vamos allá y trabajamos para nosotros y damos para nuestra familia y damos para nosotros y tomamos y damos para el Señor y damos para el reino y damos para los necesitados. Hermanos, ¿sabe por qué podemos hacerlo? Porque somos un pueblo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y usted trabaja y termina y ahora muchos trabajaron hoy viernes y se fueron a su casa, fueron a hacer el, ¿cómo se llama? El después, el fuera de hora, el after hour, él fue de office, fue after office, fueron a descansar, se fue a tirar un sillón, a tomar algo, porque estamos cansados. Y hermano querido, nosotros estamos aquí preparándonos, recibiendo, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque somos un pueblo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez esta noche usted tiene que llegar a su casa y no tiene ni quien le apantalle, ni quien le dé comer. Tal vez tenemos que llegar a casa a las 10, 11 y media, comenzar a cocinar y hermano, y mañana algunos también trabajar y un montón de cosas. Y estamos aquí porque somos un pueblo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que saber esto, tiene que entenderlo, tiene que creerlo. Un pueblo fuerte, escuche, no solamente es un pueblo que tiene musculatura. No está hablando solo de lo físico, sino de lo mental y espiritual. Fuerte dice, o se explica la fuerza en el diccionario. Duro, recio, escuche, resistente, convincente, sorprendente, sobresaliente. Repito, alguien fuerte, como usted y como yo. Decirle al lado, yo soy fuerte. Decir, yo soy fuerte. Yo soy fuerte, cuidado conmigo, decirle, soy fuerte. Fuerte, duro, recio, resistente, convincente, sorprendente y sobresaliente. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno dice fuerte, piensa en un músculo, piensa en una fuerza. Sí, eso es una cosa, pero no solamente una fuerza física, una fuerza mental y una fuerza espiritual, una fuerza integral. Cuando uno dice, mi fuerte es tal cosa, le está hablando cuál es su habilidad sobresaliente. Bueno, así somos los hijos de Dios. Lo que veían los egipcios de los israelitas es que, mirá, estos son un pueblo sorprendente, estos son sobresalientes, estos son duros, estos son recios. Así dice el diablo, hermano. Le mandé a Farmaqueia, le mandé a Mamón, le mandé a muerte, le mandé a destrucción, le mandé, ya no sabe a quién mandar. Hermano, viene él y también sale corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y diga, soy fuerte. Amén. ¡Aleluya! El diablo estaba loquito, estaba nervioso. Dice, uy, van a llegar, mirá sus hijos, van a llegar a ser muy fuertes, muy fuertes. Usted sabe quién es. Usted tiene que saber, nosotros tenemos que saber quiénes somos. Somos fuertes, vuelvo a repetirle, no musculatura solamente físico, mental, espiritual, sobresalientes, duros, resistentes, capaces de soportar todo. Alguien diga amén. A esto no le gusta el diablo, no le gusta. Cristianos que tienen colesterol, presión, todo, dicen, ¿y qué, hermano? ¿Qué? Podemos resistir todo, Dios está con nosotros. Usted tiene que entenderlo. Yo le digo el testimonio, hermano, a mí me agrada, a mí me alegró, lo dio el domingo la hermana Damiana, la conoce, en Paso del Rey.
Allí, presión alta, sangre del ojo le salía, depresión que tenía, decían, tenés que internarte, tenés que tomar esto, ¿sabe lo que hice? Dice, me vine a la iglesia, el miércoles que pasó, no, el otro, estaba en la iglesia, recibió, dice, yo llegué a este lugar, ni tenía fuerza para venir, y me sentía mal, porque cuando uno tiene presión alta, y le sale sangre de los ojos, hermano, ¿sabe qué? Se iría al médico. Y hermano, vino en la casa de Dios, Dios lo tocó, el Espíritu Santo lo tocó. Al otro día, normal, hasta el día de hoy, normal la presión, libre, sana. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo te va a poner presión, mira hermano, te va a poner un compresor para que explote. Y hermano, el que va a explotar va a ser el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Lo dice la Biblia, hermano, no le estoy inventando. Le dice que nosotros somos perfectos. Cristo nos hizo perfectos. Somos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Tiembla el diablo. Tiembla el diablo, gloria a Dios. Uy, se me escapó. Perdón, Juanita. Gloria a Dios. Es que me pongo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Es como que el diablo no te da ganas de... Toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! No, bueno, no gritamos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos parece que le dicen, toma tu maleta, Satanás, entra a casa y duerme con nosotros. Anda, échalo al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Voy a gritar despacito. Seguí durmiendo, Juanita, tranquila. Ella recibe igual. Escuchen. ¿Quiénes somos? Perfil del pueblo de Dios. Perfecto. Fuertes. Y escuche esto. Autoliberadores. Somos autoliberados. Somos capaces de liberarnos a nosotros mismos. Porque dice la palabra de Dios. Escuche. En el 10, por ahí, al final del 10 dice, entonces, cuando haya guerra, se... unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se nos van a ir del país. Hermano, lo que primero asume el enemigo claramente es que estamos en guerra. Para la Biblia, para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios, para nosotros, la guerra es natural. Hay algunos que todavía van a convencerse, ¿existe la guerra espiritual? ¿Saben que hay algunos que están, yo cuando estaba en el seminario estaban peleando algunos, a ver si existe o no existe la guerra espiritual. Y mientras que ellos están viendo si existe o no existe la guerra espiritual, el diablo lo reventó a sopapo. Y estaban enfermos, atormentados. ¿Sí? Se ríe, llora. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Escuchó, hermano? Entonces acá el pueblo dice, cuando salgan a la guerra, ya sabían que iban a salir a la guerra. Ya sabían. Daban por asumido que el pueblo está en guerra. Hermano, usted tiene que dar por asumido que estamos en guerra. ¿Cuántos dicen amén? Tranquilo, no se distraiga, siga acá. No importa, el enemigo quiere poner confusión, quédese tranquilo, escuche. Ellos daban por sentado que estamos en guerra. Y dice, se van a unir a nuestros enemigos. Es decir, el pueblo de Dios tenemos capacidad de estrategia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros sabemos cómo funciona el asunto. No podemos entregarnos a los demás. Tenemos que ser sabios, tenemos que pedir la sabiduría a Dios, tenemos que pedir el conocimiento a Dios. Que Él nos guíe para que nosotros sepamos qué hacer. Entonces dice, se van a unir a nuestros enemigos y van a salir del país. ¿Qué quiere decir? Van a dejar de ser esclavos. Es decir, el pueblo sabía, y así pasó. Salieron caminando de Egipto, hermano. Yo me imagino, no sé, a lo mejor usted piensa que no, pero yo veo a Elías. ¿Saben cómo enfrentaba a los Baales? Ay, Baales, Dios lo va a reventar. No, ¿qué? Se sentaba y le decía, griten más fuerte que su Dios está en el baño. Se burlaba del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me imagino que salieron así, Egipto, nos vamos. No, ustedes no son así, nos vamos. Y nos vamos a ir, ya saben qué, me gustan tus aritos, ven y dámelo. Porque dice que le dieron las joyas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, me gusta tu pulsera, dame tu pulsera. ¿Sí? Sin armas, ¿sí? Pero decían, dame tu... Y estaban tan desesperados, tenían tanto miedo, que decían, tome, le daban todo. Y dijeron, bueno, chao, nos vamos. Yo me imagino que salían así, ¿no? Aunque salieron deprisa, ¿no? Pero yo creo que había algunos que estaban... Así estaban felices, contentos. Autoliberarse. Hermano, nosotros estamos en guerra. Dios nos va a dar estrategia y vamos a salir de todas las esclavitudes.
amén. Eso es verdad. El pueblo de Dios es este, perfecto, fuerte y se autolibera. Y eso el enemigo le infla la yugular. ¿Sí? Eso lo digo yo. Por la duda dice, ¿dónde dice qué versículo? Lo digo yo. Al diablo se le pone la vena así, hermano querido. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que saberlo claramente. Pero, hermanos, el perfil del enemigo es importante también que lo sepa. Rapidito, escuche. Genera una falsa calma o tranquilidad. Estrategia del diablo. ¿Qué hicieron? El pueblo fue a Egipto. Fue en victoria. Eran amigos principales de José. Así que tenían toda la comida, tenían los mejores lugares, le dieron Gosén, le dieron un lugar para que estén, estuvieron ahí en ese lugar, tenían la comida de José, está todo bien. Entonces el diablo dijo, che, dejémoslo, están cómodos, están tranquilos, no le traigamos problemas, deja que se distraigan, están tan contentos, están tan prosperados, que ahora en lugar de orar, se compran cosas, van a perder el tiempo, se la pasan en el cine, se la pasan en el no sé dónde, en el no sé cuánto. Entonces déjalo, no lo molesten. Entonces agarra a todos sus enemigos y no lo moleste, genera una falsa calma. Y el pueblo de Dios se acostumbra así, pero suavemente, día a día. El egipcio le decían, necesitamos unos obreros para hacer unos ladrillitos, vengan a hacer, hasta que estaban todos esclavizados detrás del barro. Se da cuenta la estrategia del enemigo. El enemigo es astuto. Entonces genera una falsa calma y una falsa tranquilidad. Te va cocinando a fuego lento. Dice que una vez hacía un experimento, tenía agua hirviendo, tiraba una rana, y ¡pum!, la rana del agua caliente tocaba y salía corriendo, Quería ir al agua porque le gusta el agua, pero al estar caliente, ¡pum!, salía corriendo. Entonces, el experimento era que la pusieron en el agua natural. Entonces nadaba la ranita, pero le pusieron fuego lento. Y cuando no lo pensó, y cuando no sabía, y cuando no se dio cuenta, estaba chamuscada, estaba cocinada. Hermano, así trabaja el diablo, a fuego lento. Te va mintiendo, te va engañando, te va dando una falsa tranquilidad. Y de pronto estás cocinado, de pronto estás listo para que el diablo te coma. ¿Cuántos dicen amén? Estrategia del enemigo. Por eso, hermano querido, cuando todo está demasiado tranquilo, es hora de meterte en el infierno y deshacer los planes de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Esto es así, hermano querido. La otra estrategia del diablo, rapidito, escuche, produce una manipulación psicológica. El enemigo dice acá, la palabra de Dios, escuchen. Tanto era el miedo que tenían los egipcios, 14, 12, dice, tanto era el miedo que tenían los egipcios, que sentían frente a los israelitas, que le trataban con mucha crueldad. Y dice, antes, le pusieron al cuidado, o le pusieron a las órdenes de capitanes y los obligaron a construir Pitón y Ramsés. ¿Por qué órdenes de capitanes? Porque los capitanes estos les manipulaban, les oprimían, les decían más trabajo, trabajen más fuerza, vayan a buscar más. Después dice que le sacaron ya la materia prima, se la hacían ir a buscar. Le comenzaban a oprimir, le comenzaban a decir, tienen que trabajar más. Le empezaban a poner capataces, gente que le mande, que le obligue, que le oprima, que le diga cosas. Y dice que, mire, le hacían juntar dinero, y todo el dinero dice, bueno, ¿dónde va ese dinero? Para ustedes no, este es para el faraón. Entonces ellos tenían que hacer las ciudades de Pitón y Ramsés, que eran de almacenamiento de las riquezas de los egipcios. Es como decirle, tenés que trabajar para el diablo. ¿Cuántas veces hemos trabajado para el diablo? Y no hemos bendecido nuestra vida. Y hemos tomado todo el dinero y se lo ha llevado el enemigo. Cantidades habrán pasado por nuestra mano muchas veces. Pero al no tener sabiduría, al estar trabajando para el diablo, se la dejamos en Pitón y Ramsés. Es decir, dejamos en la ciudad del enemigo. Y entonces eso nos oprime. Los que mandaban eran los que le sometían psicológicamente.
Y el diablo así permanentemente trabaja y nos hace creer mentiras y nos dice no podés. Dice, escuche, versículo 11, para humillar. Lo que estaban haciendo era humillarlo. Humillarlo es hacerle sentir baja su autoestima, complejos de inferioridad. Es decir, humillar es, ustedes no son nada, ustedes son esclavos, ustedes no tienen derecho. Esa era la humillación psicológica, manipulación. El diablo te mete ese mensaje en la cabeza, hermano, pero por eso le dije al principio, no se olvide, somos perfectos, somos fuertes y nos podemos autoliberar. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo te dice, no, ustedes no son nada, ustedes tienen que trabajar de día y de noche. 16 horas al día lo hacían trabajar o más para someterlos, y los sometían psicológicamente. Pero hermanos queridos, escuchen, el pueblo tiene que tener en claro esto, porque tenemos que hacerle frente al enemigo. ¿Por qué? Porque esto queda clarito acá, en el 12 que leímos. Tanto era el miedo que tenía. ¿Quiénes? Los egipcios, Faraón. Tenían miedo. El enemigo hace un montón de cosas, pero tiene miedo. Cuando nos ve a nosotros tiene miedo, tiembla. Hermanos queridos, hay algunos cristianos que se asustan del diablo, y hermanos, es el diablo el que está asustado. ¿Cuántos dicen amén? Y viene el espíritu de la muerte, de destrucción, y viene, hermanos, nos fastidia, nos molesta un poco, pero jamás tendremos miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice que ellos tenían miedo. El diablo sabe que el pueblo de Dios es fuerte, es poderoso, es perfecto, y se puede liberar, puede salir de Egipto, puede salir de la esclavitud. Él sabe que nos perdió y que nos va a seguir perdiendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienen miedo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el perfil del diablo? Termino. Quiere matarnos. Hermanos queridos, al final, y el rey de Egipto les ordenó a todo el pueblo: echen al río a todos los niños israelitas. Hermanos, querían echar al río para que se ahoguen, pero hermanos, lo único que hace el diablo es que nos tira al río de ahogo, y nosotros caemos en el río de avivamiento, caemos en el río de victoria. Fuerte el aplauso al Señor. Amén. Nos quería tirar al río para ahogarnos, pero caímos en el río de avivamiento. Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús. Termino lo que le estoy diciendo, dos cositas más. Le conté el perfil del pueblo, le conté el perfil del enemigo, las estrategias del pueblo, las estrategias del enemigo. Esta confrontación es importante, pero termino diciéndole, escuche, usted tiene que saber, tiene que convencerse. Yo no lo puedo convencer, que el Espíritu Santo le convenza que el diablo nos tiene miedo. Al diablo le tiemblan las patas y tiene la cola entre las patas. ¿Cuántos dicen amén? El diablo tiene miedo. Tanto era el miedo. ¡Ay! ¿Saben el miedo que nos tiene? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un nombre que podemos usar, el nombre de Cristo de Nazaret, y dice el Señor: usen mi nombre para echar a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él sabe que tienen un nombre, que tenemos un nombre los cristianos, que no es cualquier nombre. No somos evangelistas, no somos pentecostales, no somos bautistas, no somos panderetas. Somos los hijos de Jesucristo de Nazaret, hijos del Dios viviente, hijos herederos de la gloria de Cristo, y tenemos un nombre que tiene poder. Diga: el nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. Amén. Y los segundos, eran temerosos de Dios. Eso dijeron, las mujeres tienen miedo de Dios. Venía el faraón y dice: y ahora viene el jefe y te dice: ahora vas a tener que mentir, jefecito, mentir tu abuela. Nosotros no mentimos, te voy a echar. ¿Dónde me va a echar? ¿En el río? ¿Dónde me vas a echar? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vino faraón y le dijo: ahora ustedes maten. ¿Qué vamos a matar? No vamos a matar a nadie, menos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora lo manejan. No, dice, y honraban a Dios, respetaban a Dios y obedecían a Dios, y Dios la bendijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que hay que hacer?
obedecer, respetar a Dios y convencernos que el diablo tiene miedo. Amén. Dios te bendiga. Vamos, alabanza, gloria al nombre